Hola, bienvenidos al tercer episodio de Diálogos 2 in 1. En esta ocasión tenemos un invitado internacional por primera vez, un chico que pues conozco desde nuestra etapa original como canales comiqueros. Él es de Perú y pues a diferencia de nosotros que estamos bien muertos en ese sentido, pues él se ha mantenido muy constante en su canal. Me refiero a Chico Viñeta. Hola Fer, gracias. No, gracias por la introducción. Muchas gracias también por la invitación. Ya supongo que en unos momentos se enterarán de qué es lo que vamos a hablar, o igual en el título está, ¿no? Del Sí, video. Vamos a estar hablando de Tom King. Me presento, mi nombre es Edson, soy de Lima, Perú. Tengo un canal de YouTube que se llama El Chico Viñeta, en donde reseño o analizo algún cómic que me llama la atención. Y bueno, me pueden buscar así en Facebook o en Instagram, que es donde más paro activo y muestro mi día a día, mis lecturas y todo. Gracias otra vez por la invitación, Fer. el hecho de que te invitara a ti y pensar en ti instantáneamente cuando decidí a tomar a Tom King como tema es porque sin cargarte peso o atribuirte algo que te cause, no sé, tensión, pues de las personas que conozco, yo siento que tú eres el más docto en Tom King, ¿no? Es la Doctor. persona que he visto que lo menciona más constantemente, que a veces lo analiza brevemente tanto en las historias de Instagram como en, por ejemplo, un video reciente de Batman que hiciste bastante bueno. Siento que es uno de tus autores más controlados hoy en día, ¿no? Que si lo sigues bastante y lo aprecias de buena manera. Es un Sí. autor que conocía y había escuchado bastante, pero todavía no me había empapado en sus obras. Así que, pues sí, para este episodio, por eso te elegí. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué nos puedes decir de inicio de Tom King? Estos 2 últimos años se ha convertido, creo, en mi escritor favorito. Realmente todo lo que ha escrito me ha encantado y, y ha sido un descubrimiento pausado y que estalló con una de sus obras que también en algún momento hablaremos, que es Mr. Miracle, ¿no? La creación de Jack Kirby, pues otra vez reinventada y realmente me encantó lo que hizo. Considero que es uno de mis cómics favoritos de superhéroes en general. O sea, está entre ese top y sus temas, sus tópicos que toca y cómo es que también narra la mayoría de sus historias, me parece interesante, ¿no? Lo vamos a comentar más adelante, todo lo que engloba este escritor, que realmente es nuevo, ¿no? Ha tenido un crecimiento bastante rápido. Sí, tendrá unos 5 años en la industria aproximadamente y ya tiene varios Eisner, ya tiene varias obras que todo el mundo habla de ellas en diferentes sentidos. Uh-huh. En algunas Sí, etapas tiene críticas adversas, pero creo que en general es uno de los autores que más unanimidad genera. sí. Y bueno, más adelante expresaré ciertos puntos que tengo sobre él, pero pues sí creo que es, o sea, todo lo que se habla lo refrenda muy bien en las obras. Y uno a irlas leyendo, conociendo y explorando, pues va encontrando esos elementos y detalles que le están ganando tanta reputación. Él es un autor que de inicio pues tenía como este gimmick o detalle de entrada, que era un ex trabajador de la CIA. Es como la carta de presentación en muchos de los prólogos y los comentarios que se hace, y se vio reflejado o se ve reflejado en ciertas obras y ciertos momentos, pero creo que también ya transgredió ese personaje, por decirlo, y ya es un autor que va más allá de ese pequeño detalle. No sé, me suena mucho también, por ejemplo, cuando destacan bastante que Charles Soule es abogado, pero con él siento que sí está más encasillado en ese rol. Y Tom King sí rompió un poco ese papel y es muy diverso. O sea, siento que a veces algunas personas por determinadas obras pueden pensar que tiene un estilo muy marcado, pero sí va variando bastante. Tiene un registro muy amplio. Y como dices, al inicio está encasillado en este tema de un ex agente de la CIA, y es por eso que termina escribiendo Grayson, ¿no? Un agente, pues entonces Tom King debe saber algo de ello, pero ya luego hace otras cosas diferentes, ¿no? Con todos los personajes que ha tocado. Algunas de sus obras también se centran en un poco los conflictos que ha habido. Si nos remontamos un poquito a su historia, él estudió filosofía en la Universidad de Columbia. Entonces, ese es su background. Y Mm. lo curioso de él es que en un momento llega a ser un practicante bueno, no sé si exactamente esa sea la traducción, pero tuvo un pequeño trabajo en Marvel Comics, ¿no? Siendo asistente de Chris Claremont. Por un tiempo empezó a trabajar ahí y ya luego con los sucesos del
11 de septiembre, pues decide embarcarse a trabajar en la CIA, ¿no? Y es donde se lo llevan a Medio Oriente para... Él era una especie de instructor, ¿no? Para los nuevos cadetes. Ese era su trabajo principal y realizar patrullajes en la ciudad donde estaban. Estuvo un par de años ahí en Medio Oriente y regresa a Estados Unidos y empieza a escribir cómics. Como digo, creo que su ascenso es bastante rápido. Él, la primera obra que escribe es un cómic que no está en una de las grandes editoriales. O sea, es una pequeña editorial, no recuerdo ahorita el nombre, pero el cómic se llama Once a Crowded Sky. No he tenido la oportunidad de leerlo porque no lo he encontrado en digital. Me dicen que toca bastante estos temas de los traumas y es su primer acercamiento sobre los superhéroes. Esa fue su carta de presentación, ¿no? Y ya luego empieza a entrar a las grandes editoriales de una forma rápida, con quizás obras como La Visión en Marvel o los primeros trabajos que empezó a hacer para DC Comics, ¿no? Como mencionaste, este one shot de Green Lantern en la Sí. Darkseid War. ¿Es Darkseid? Sí, no. Sí. ¿Es Darkseid War? Sí, porque me estoy confundiendo con la película. Pero sí, Darkseid War de Jeff Jones. Sí, mi primer acercamiento con este autor precisamente fue durante ese evento, que si no estoy mal se publicó originalmente entre 2015 y 2016 y en México se publicó físicamente en 2015. El arco principal son como 10 números, que está manejado por Geoff Jones con arte de Jason Fabok. Durante el intermedio había como que una especie de tie-ins que explicaba cierto evento importante de la historia. En esos tie-ins pues exploraba a todos los héroes. Y en México, si no estoy mal, solo se publicó unos cuantos. Yo los que leí fue el de Batman, el de Shazam y el de Green Lantern. Y de los tres, el que me gustó y me pareció mejor desarrollado, que cumplía bien el propósito del one shot, del time, fue Green Lantern. Quizá haya un poco de spoiler, pero bueno, ya es una historia que tiene bastante tiempo y creo que ya en general es dominada por casi todos. Pues el evento que tienen que explicar estos tie-in es que cada uno de los héroes se convierte en dioses. Y el de Green Lantern, manejado por King, pues tiene la mejor explicación y el mejor desarrollo de al menos los que yo leí. Es un número que no recordaba mucho, pero como me acuerdo bien que ese cómic me tocó leerlo cuando el canal de DC Comics estaba activo, revisé el video que tocaba ese cómic en específico y sí, me dejó una muy buena sensación en esos momentos. No sé si tú lo recuerdas un poco. Mira que justo lo mencionaste y varias veces lo hemos comentado con un par de amigos. Recuerdo haber leído el tie-in, pero no recuerdo haber centrado en el autor, ¿no? Ya luego me descubro que pues era escrito por Tom King y quizás no, en realidad lo que pasa es que el evento en general no me terminó de gustar Sí. tal, entonces no le presté mucha más atención. Recuerdo el dibujo de Doc Shaner, se llama el dibujante, que sí me pareció buenísimo y que ahora está trabajando otra vez con Tom King para Strange Adventures, que es sobre Adam Strange, el nuevo cómic de Tom King. Me lo leí, pero no recuerdo. Creo que en realidad mi primer acercamiento con Tom King fue La Visión de King y Walta, es el dibujante. Entonces, yo recuerdo haber visto una reseña de una chica en Estados Unidos que hablaba, ¿no?, en general de los primeros 3, 4 números y realmente dije, voy a darle una oportunidad porque creo que incluso las portadas realmente no reflejaban, son bonitas, pero no reflejaban exactamente lo que estaba pasando al inicio, ¿no? La idea de esto de que Visión tuviera una familia suena un poco rara y por momentos tonta. Mucha gente la criticó por eso al momento de ser anunciada, ¿no? ¿Para qué la Visión quiere una familia? Pues Tom King le da una vuelta a esa idea y te da una obra muy buena de uno de los personajes secundarios que ha estado presente en la historia de los Vengadores, ¿no? Y el trabajo de Walta me parece genial. Su estilo quizás no le gusta a mucha gente, pero la forma en cómo dibuja a los personajes, al menos a mí, sí me termina gustando. Para mí ya su acercamiento un poco más directo fue con Grayson. Yo sí venía leyendo con cierta regularidad al autor con el que coescribes ahora, que es Tim Seeley, un autor que me agrada bastante, principalmente por dos obras, que es Hack and Slash y Revival. Y que en DC Comics pues
Creo que nunca le han dado un plano de primera línea, pero generalmente hace trabajos muy competentes. Y en este Grayson con Tom King fue una serie muy disfrutable y en donde King poco a poco fue tomando mayor protagonismo, a tal grado de que pues en los créditos llega un punto en que los voltean y King estaba en primer lugar, se puede decir. Y en general es un trabajo coescrito, co-guionizado que me parece muy disfrutable y pues creo que es de destacar porque a veces no es fácil hacer un trabajo con dos guionistas que logre estar tan bien consolidado. No sé qué recuerdes de esa serie. No la he leído completa, pero creo que sí tienes razón, ¿no? O sea, que dos escritores se pongan de acuerdo, que tengan una sincronía para darte una serie divertida por momentos de Grayson, porque hacen muchas bromas sobre el personaje, sobre su nombre, sobre él, sobre su cuerpo, sobre su orientación sexual incluso por momentos, pero es muy entretenida, o sea, en verdad, las aventuras que tiene con esta agencia secreta que se llamaba Spiral, el Espiral, hay momentos en donde también incluyen personajes de Authority, ¿no? Como Apolo y el otro que es... Mindnator. Sí, Matt Nighter. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, y que lo desarrolla muy bien al personaje, ¿no? Luego de lo que había pasado ahí en... ¿Cómo se llamaba ese evento? Maldad Eterna. Forever Evil. Uh-huh. Forever Evil, ¿no? Y de ahí qué iban a hacer con el personaje, pues sí, le da un sentido bastante interesante. Yo, como te digo, he leído creo el primer volumen, los primeros 6 números, pero sí la ha pasado genial. Mucha gente me ha dicho que es muy divertida y que se la han pasado, pues, leyendo sin parar hasta el final. Sí, de hecho, bueno, personalmente sí te recomendaría que en algún momento la cheques completa. Y también a veces para ciertos sectores que odian completamente los New 52, pues creo que King sí tiene varias obras en esa etapa que demuestra que sí hubo buenos cómics, aunque mucha gente no lo cree. ¿No? Uno que mencionaremos más adelante, que es Omega Men, obviamente, y pues esta etapa en Grayson. Y de ahí pues mi acercamiento a la visión que ya comentaste fue bastante curioso, porque es uno de los cómics que yo creo que más he tardado de leer en mi vida, ya que cuando lo escuché anunciado y que precisamente lo estaban alabando bastante, iban publicados 8 números, y leí 6. No quise leerlos todos, leí como la primera parte, por decirlo así. Uh-huh. O sea, es una obra de 12 números, pero no está dividida en arcos, sino que está como que bien segmentada en que esa es la mitad de la historia. Y leí 6 y me encantó, muy buenos. La forma en que escribe, pues ya detallaré más adelante qué me parece, pero fue una serie increíble en esos momentos. Según yo iba a dejar que se juntaran los otros números restantes para terminar de leerlo, pero pues fueron saliendo otros cómics y fueron suscitándose cosas. Pasó este asunto en que pues, básicamente emigré y dejé de leer cómics por un tiempo. Y el punto es que terminé de leer Visión, o sea, los primeros 6 números los leí en 2016 y la terminé de leer Uh-huh. en 2019, en un autobús, de hecho, que la leí completa de golpe. Dije, ahora sí ya no se me va a escapar. En general me gustó bastante, aunque pues, hay una situación que más adelante platicaremos que no, como que no me desentona un poco, pero realmente no es culpa de King, sino creo que es un problema del género de superhéroes en general. Fue una serie, pues sí, bastante buena, que me llamó mucho la atención y que me presentó recursos y elementos del autor que valía bastante la pena seguir con otras historias. Y de ahí, pues la otra, pues sí, acercamiento que tuve ya con él fue en el Batman Rebirth, que pues yo solo llegué hasta el Ian Bane, que es por ahí del 24, y pues ahí tuve ya digamos que más detalles, ¿no? O sea, sí me gustaban las historias, pero ya lo sentía un poco más irregular, aunque nuevamente varias cosas pues no eran como tal su culpa. Como platicaremos más adelante, pues durante su etapa sí ha tenido varias interrupciones que evidentemente tienen que suceder porque es un título pues, principal. Durante esas primeras etapas de Batman, ¿qué sentiste? De paso que invito a la gente a que vea mi opinión del primer volumen. Recuerdo que cuando llegaron los números aquí en Lima, me pareció una serie bastante lenta. Es más, dejé de seguir el Batman de Tom King cuando se terminó el primer volumen y me centré un poco más en la etapa del Detective Comics de James Tynion Ford. Porque en verdad sentía que tenía algo más de dinamismo el Detective Comics que el Batman. Lo sentía muy lento
Y como digo, la presentación de estos nuevos superhéroes como personajes o como nuevos ayudantes, ¿no? Que Gotham y Gotham Girl, pues nos vi un poco forzados, pero ya luego entendí realmente por qué Tom King quería introducirlos, ¿no? O sea, esos dos personajes van a ser claves a lo largo de su etapa, de sus 85 números, en especial Gotham Girl, ¿no? Por lo que sucede en el primer volumen. Ya luego salto a quizás la gran noticia que ocurre en su etapa, la boda, ¿no? La propuesta de Bruce Wayne a Selina Kyle. Vi la noticia y digo, pero ¿en qué momento Bruce decide proponerse, ¿no? La propuesta de matrimonio me tomó por frío y dije, bueno, voy a empezar a leerlo, y es donde volví a leer, y realmente ya para el segundo volumen noto una mejora en cuanto a la calidad del guión y de la narración y los artistas que estaban ahí invitados. No soy muy fan del trabajo de David Finch, y es quizás de repente por eso, porque no me gustó su primer volumen, pero ya en el segundo entra, si no me equivoco es español, Michael Janin, que usa el dibujo digital, pero lo usa muy bien, en especial para narrar. Ahí el segundo volumen es Yo Soy Suicida, en donde Batman tiene que hacer su propio escuadrón suicida para rescatar rescatar no, extraer al psicopirata para obtenerlo y que pueda pues utilizarlo y así curar en cierta medida a Gotham Girl luego de los sucesos del primer volumen. Y ese segundo arco me parece genial, muy bien dibujado. La narración, hay splash page en donde ves a Batman saltando o trepándose toda la isla Santa Mónica, o golpeando a todo el ejército de Bane, tratando de conseguir su objetivo, mientras está en un plan intricado donde ha juntado personajes que no son muy habituales, ¿no? Para trabajar con Batman. Está el Tigre de Bronce, hay dos personajes que son de la primera, no de la primera, sino del Escuadrón Suicida de Ostrander, que nunca los había visto porque no me he leído esa etapa, o la misma Catwoman, las razones por las cuales ella está en la cárcel y cómo es que llega a un acuerdo con el gobierno para que la liberen. Utiliza personajes secundarios para la mayoría de sus trabajos, que ya luego vamos a hablar también de ello. Y el segundo volumen realmente hizo que yo siguiera la serie. Ya era muy difícil para mí seguirla en grapas, en revistas, así que decidí pues esperarme que salgan los tomos de SC. Aquí a Lima llegan los tomos de SC España, así que esperé muchísimo por tener el primer tomo y el segundo y el tercero. A partir de ello, pues para adelante, y me leí, estaba atrasado obviamente con las lecturas, y pues a buscar los cómics en internet y estar al día y seguir. Y es más, creo que compré algunos números ya, pero ya casi terminando la etapa, ¿no? Porque realmente están muy, muy buenos. Pero como dices, hubo momentos más por temas editoriales y por lo que él quería plantear, ¿no? Comenté que su Batman terminó en el 85, pero él tenía planes de hacer un Batman hasta el número 102, 104, si no me equivoco. Es más, él lo había anunciado en su Twitter, pero le cortaron la etapa hasta el 85, ¿no? Obviamente ahí había el tema del editor y la editorial. ¿Qué nos habrá querido contar ahí? Pues, bueno, no lo sabremos, pero en general la etapa cierra muy bien. Eso es por ahora lo que podría comentar. Hay un par de cositas más por comentar sobre en general cómo fue la publicación de Batman, pero lo veremos después. Sí, ya lo comentaremos más a fondo en su bloque correspondiente. De aquí algo que te quería comentar es que justamente ahorita que estaba haciendo algunas anotaciones, pues me salió una noticia relativamente reciente de que parece que en la serie bastante nueva que tiene de Batman Catwoman, él dijo que va a mantener sus ideas y va a como que terminar su trabajo. Entonces creo que afortunadamente no se va a perder su concepción completa. O sea, esperemos que sí funcione como él quiera hacerlo. Habrá Sí, la claro. gente que tenga esa duda en dado caso de que sí les guste bastante la etapa y quieran pues continuar, pues Batman y Catwoman es lo que hay que seguir posteriormente. Como la gente que haya amado a Snyder puede seguir pues, todo lo del Dark Knight, Metal y demás.
Claro. O la gente que amó lo de Boreso podía seguir el Batman Inc. todavía en los nuevos 52. Siempre pasa eso con los autores. Es algo Sí, ¿no? bastante Sí, chistoso. Y ahora en este episodio no va a haber spoilers como tal para que nadie se preocupe. Si se nos llegase a escapar algo, lo voy a pues notificar con una pequeña barra o imagen ahí en la pantalla. Estos cómics creo que en general están publicados, obviamente en inglés hay ya varias ediciones, en España todos tienen su edición por parte de SC y Vision supongo que es de Panini España, ¿no? Y bueno, en México, si no estoy mal, se publicó The Vision y obviamente Batman. Y por supuesto en digital, pues ya saben que todo se encuentra fácilmente. sí, todo se encuentra. Las obras que hoy vamos a abarcar es The Vision, Batman, Omega Man y el Swamp Thing Winter Special. Bueno, empezamos con Vision. Vision fue publicado entre 2015 y 2016. Fue una de las series pues más interesantes que salió de esta línea del All New All Different. Lo primero que me gustaría remarcar es que Tom King tiene una habilidad prácticamente innata para trabajar en maxiseries. Creo que los trabajos de 12 números le acomodan muy bien. A veces con algunos autores, las series de 6 números siento que faltan cosas. Esa es una constante que yo percibo en muchos autores, que con las miniseries quedan ideas por desarrollar o hay como que cosas ahí volando. Y con las maxiseries, con 12 números, tienes mucho más espacio para narrar algo pues en forma. Y creo que King lo sabe explotar. Yo añadiría que sí, Tom King es bueno escribiendo maxiseries, pero también es bueno escribiendo números o one shots o historias cortas de 1 o 2 números. Pero ya cuando entramos a 6, se le puede complicar un poco, ¿no? Con Vision pues fueron 12 números, como bien dijiste, el artista es un español llamado Gabriel Hernández Hualta, un autor que no hasta ese momento pues no conocía y que hoy en día no he podido leer más obras de él más allá del Magneto que manejó con Cullen Bullen. Me parece Sí, que tiene algunas series independientes, no tengo muy claro si son independientes gringas o españolas, pero pintan interesantes, creo que es un dibujante que ha tenido varios acercamientos con el terror. Su estilo en lo personal sí me agrada, creo que por un lado siento que es bastante limpio y sencillo, sus trazos son muy, o sea, no se complica, no es engorroso, no tiene detalles por todos lados, no tiene líneas por todos lados, pero también tiene algunos puntos en que es, como decirlo, se ve como que más oscuro o más, no sucio, pero sí como que tiende más a ser un borroso, por decirlo de una manera burda. Pero es un artista que disfruto bastante y creo que en visión funciona a la perfección, refleja bien en todo momento la serie y le uh-huh. da el ambiente que necesita esta. No sé qué te parezca, Walt. No, sí, me parece, como dices, tiene un trazo bastante simple y por momentos tiende a hacer estas líneas o reforzar ciertas líneas que remarca más alguna acción o alguna parte del cuerpo, alguna expresión. Me parece un artista bueno. Solo para complementar, creo que él en Marvel tiene unos números con Doctor Strange, que también es un arco cortito y también recomiendo leer. Lo último que sé es que escribió algo con Jeff Lemire. Bueno, no es que sé, lo he leído, es del Sentient, que es de una editorial llamada TKO. Está recién comenzando, ¿no? Pero ahí creo que es el mejor ejemplo sobre su trabajo porque él también se encarga de hacer los colores. Entonces de ahí ya no usa un color digital, sino todo es acuarelas. Bueno, qué bueno que me dices porque no sé si sabías, pero Jeff Lemire es uno de mis autores favoritos. Entonces voy a buscar esa obra. Es un gran escritor, Jeff Lemire. Chequen todo lo que ha escrito, en realidad no encuentro algo malo de Lemire. Chequenlo, también es otro un buen escritor y escribe un montón. Sí, tiene muchas series, tanto en las principales editoriales como en independientes. Qué bueno que resaltaste que él se colorea en varias obras, porque en esta ocasión no es así. En esta ocasión lo acompaña Jordi Belair, una Sí. colorista que también ha roto el mercado de manera impresionante. O sea, yo siempre, pues desde que hemos platicado de los cómics de forma pública, he defendido mucho que los coloristas del 2000 para acá tuvieron como que un nuevo, no un resurgimiento, sino que se establecieron como una parte importante en los cómics. Se les da más valor, tienen más protagonismo y los grandes coloristas te aportan a la narración, te aportan detalles interesantes, que aunque uno puede decir, pues son colores y ya, no es así como que la gran cosa, pero no, los buenos coloristas a los que tienen un trabajo, pues que sí, artístico, te aportan mucho en las diferentes series. Y Belair es una colorista que pues ha destacado mucho. Por ejemplo, recuerdo bien su trabajo en Pretty Daily, que es precioso, y en este Sí. caso en Visión,
también es lo que logra manejar los tonos y mostrarte la intencionalidad de ciertos personajes o momentos de una forma muy agradable. No sé qué opinas de ella. Es algo que de repente nos cuesta, o al menos a mí, apreciar. Es por un tema de que casi siempre nos centramos en el guionista y en el dibujante, y alejamos un poco el color, pero debemos centrarnos también en el trabajo que hace el colorista, ya que, como tú dices, puede crear sentimientos o reforzar ciertas acciones o emociones que da una viñeta, una página, ¿no? De nada me sirve de repente tener una historia o una viñeta que sea de terror, pero me da colores cálidos, colores alegres. Entonces, es un contraste que uno lo hace casi de forma intuitiva, dónde tiene que ir un color cálido, dónde tiene que ir un color frío y cómo esto tiende a reforzar las acciones, ¿no? El concepto de esta historia pues es bastante sencillo, es Visión formando su propia familia, está compuesta por Virginia, Vip y Vin, que son al igual que el sintetizoides y que pues no se explaya completamente de dónde salen, pero sí a lo largo de la serie poco a poco se nos va dando un origen a sus personajes, sobre todo con Virginia, que tiene pues sí un concepto que sí es muy interesante y que bueno, platicaremos ahorita un momentito. Este planteamiento, como tú decías, me imagino que fue criticado porque puede parecer el típico intento de Marvel de venderte un puro concepto sin contenido, pero salió todo lo contrario. Desde el primer número tiene mucho contenido, desarrolla una atmósfera única y pues te atrapa y te entretiene. Y aquí es uno de los detalles que me gustaría resaltar, que esta es una serie que creo en general tiene un ritmo lento, pausado, va muy a su tiempo. Sí se apresura en ocasiones cuando es necesario, pero en general es un ritmo mucho más mesurado. Y en esta serie como tal lo maneja perfectamente. Para mí en ningún momento se hace pesado ni presenta ningún problema, sino que va ayudando lo que debe hacer el ritmo. En las partes lentas vayas disfrutando los detalles y notando los personajes, notando los conceptos que se van desarrollando en el fondo y que en las partes pues que sube el ritmo te golpeen o impacten de una manera más llamativa. Es una obra lenta por momentos, pero hay momentos de acción que de repente hacen que la obra sea un poco más ágil, y creo que esa atmósfera de la que comentas yo la atribuiría más al dibujante, porque es un toque oscura. No sé si cuando lo has leído te da esa sensación. No es una historia alegre como la portada que ves, ¿no? Porque las portadas están hechas por Mike Del Mundo y son muy coloridas y se ven como que, bueno, va a ser de repente como una sitcom, pero no, te termina siendo una historia bastante interesante y, como tú mencionas, tiene una atmósfera particular. Sí, su concepto en este sentido es un poco la fachada familiar agradable, bonita, la vida perfecta, idílica, quizá el sueño de muchas personas, no sé si hoy en día, pero años atrás sí, y poco a poco se va rompiendo, nos va presentando pues secretos y cosas que la van llenando de diferentes matices, no solo la oscurecen, sino que te presenta diferentes sentimientos y te va dando emociones muy variadas. Sí, de hecho llegas a hacer conexión con varios de estos nuevos personajes. Me gusta mucho, creo que para comenzar a debatir la historia, es un parte la crítica que hace Tom King a esto de la familia, de lo normal, de lo que supuestamente debería uno llegar a ser, ¿no? O sea, supuestamente tienes que casar y tienes que tener hijos y tienes que vivir en los suburbios y a trabajar y tu esposa tiene que quedarse en casa y tus hijos al colegio. O sea, no necesariamente tienes que casar, ¿no? O no necesariamente una familia es eso. El tema de la normalidad es, ¿qué es normal? No existe en verdad el término normal. Es básicamente pues una aceptación social, ¿no? Y en parte en eso se basa la historia, ¿no? De la familia, de la visión por tratar de encajar en la sociedad, que es difícil porque son personas diferentes. Eso hace que se les dificulte tener relaciones con las personas, como por momentos, pues, solo por ser diferente te pueden tratar mal. Para mí ese es el trasfondo de la obra y está cubierta de esta problemática que tiene la visión a lo largo de su historia, de ver cómo es que se creó la visión y sus relaciones amorosas
y por todo lo que ha pasado y cómo eso ha influenciado al final su forma de ser y su familia. Es una obra que tiene varias capas y varios temas que pues, realmente son profundos y complejos. Creo que hay varios que se desarrollan a lo largo de toda la obra y algunos que tienen menos recorrido. Por ejemplo, uno de los más evidentes, de los que no es tan sutil y que se nota sobre todo al principio, digamos que en el primer trecho de la obra, es este tema, la llegada de alguien diferente a un lugar en donde no esperaban algo así y las reacciones negativas que esto genera. Me agrada cómo lo plantea, aunque al final quizá me deja un poco confundido, porque siento que sí genera, obviamente esto depende de la percepción de cada quien, ¿no? Pero para mí sí me deja quizá un mensaje pues un tanto complicado, porque en cierto modo los temores de la gente que pues tiene estos pensamientos retrógradas se ven pues reafirmados con lo que va transcurriendo en la obra, pero al mismo tiempo los personajes, o sea, el núcleo familiar, algunos de esos personajes redimen esos temas para que no quede como que las personas que les tienen miedo tenían razón en tenerles miedo, sino que pues hay diferentes matices en ese núcleo de la casa. Lo maneja muy bien Tom King al momento de reflexionar sobre ello y la forma y el ritmo en cómo lo cuenta. La visión se convierte en una obra que con cada número gana algo más, te da un cierre que te asombra y continúas con el siguiente, ¿no? Desde el primer número es bastante fuerte. Este personaje por lo general no ha tenido series propias y siempre lo que hemos podido ver de él principalmente está en diferentes corridas de Avengers. Y con varios de estos personajes pues han también establecido lazos que obviamente no son familia directa, pero pues sí generan una sensación de familia. Por ahí de los 90 se dio su primer volumen, que es una pequeña miniserie de 4 números, que pues reflejaba otros temas, estaba en un enfoque completamente distinto, pero que también trastocaba un poco los conceptos familiares que tiene Visión. Y en este pues, nuevo volumen, en esta obra de Tom King, pues eso es lo que explota. Sí llama la atención como pues King propone una familia completamente heteronormativa, no en las cuestiones de preferencias sexuales, sino en el orden, pues no sé, quizá pues de idealismo muy cincuentero. Una esposa, ama de casa, y 2 hijos, una niña y un niño, e incluso Claro. un perro, y en donde viven en un suburbio de clase media en Estados Unidos. Es exactamente la idealización más básica de una familia en este sentido. Aquí pues, sí puede generar ciertas dudas de por qué la Visión, siendo como es y pues, teniendo tanto conocimiento y tanta reflexión, por qué busca una familia así, si incluso estos temas que también van abarcando en la obra de pues el sintetizoide buscando o encontrando su humanidad, pues ya han habido acercamientos en diferentes etapas del personaje, sobre todo yo creo en esa de Avengers. Ahí no la he leído como tal, pero sí, pues sí he visto algunas reseñas y comentarios de que tiene un enfoque muy profundo y directo en Visión. Pero pues creo que precisamente lo que King va desarrollando en la obra también depende mucho de la percepción. Para mí, en cierto modo, puede ser como una destrucción a este concepto de la familia, porque si lo vemos sin spoilear nada, pues la familia que le queda a Visión al final de la obra es una familia completamente diferente a los cánones, pero que es igual de válida y no tiene nada que discutirse. Le queda una familia que incluso, pues después de todo lo que han vivido, tiene una cercanía mayor y que tú como lector pues ya sientes. Lo último que podría comentar con respecto a la visión es quizás el punto detonante de la obra, referente a que hay, se me fue el nombre de la hechicera esta, pero Agatha. sí, Agatha, ¿no? Ella es la que ve en una visión, curioso que sea eso, que en un futuro la visión va a destruir a todos los Vengadores con el fin de proteger a su familia, ¿no? Entonces es por qué la visión va a destruir a su familia, qué es lo que los Avengers temen con respecto a la visión. Eso va a ser como la historia en paralelo a las cotidianidades que hay en la familia de la visión, ¿no? Que le va a dar el toque de superhéroes, porque no es que solo va a aparecer la visión, van a aparecer pues la mayoría de los Vengadores. También creo que uno de los elementos que sí se desarrolla en toda la obra y que me gusta mucho es la interacción en pareja entre Visión y su esposa, porque muestra pues muchos matices y muestra temas muy agridulces. O sea, el origen de la esposa es un concepto que uno se pone a reflexionar
quizá tú en alguna parte de tu vida, o sea, no solamente me refiero a Edson, sino a la persona que esté viendo esto, dependiendo de la edad que tengas, pues has tenido una pareja, ¿no? Que fue quizá tu ideal y la pasaron muy bien y todo, pero por diferentes circunstancias eso terminó, ¿no? Pero quizá esa esencia en otro sentido o en otro contexto sí funcionaría, y aquí se explota un poco ese concepto de una manera que es bastante, pues, emotiva. Y aunque la personaje de la esposa por un momento pueda parecer, pues, que está anclada en la casa, pues sí se le va dando un desarrollo amplio, y la forma en que tiene su cierre de personaje, su cierre de arco, es muy, o sea, muy fuerte, muy emocional. Y aquí, pues, me gustaría destacar una de las mejores herramientas o recursos que tiene Tom King, que es de esos autores que en sus obras te plantea conceptos o semillas o comentarios que abre al inicio y que de vez en cuando te va recordando, y hacia el transcurso, al final de la obra, los cierra o los redondea. Y ese recurso que usan autores grandes, o sea, como Moore, como Morrison, como Gaiman, lo usan muchos autores y también se puede utilizar mal, pero cuando está bien ejecutado es una satisfacción muy grande. Yo creo que esas ideas que quedan como pendientes o esos recursos literarios que están por ahí abiertos se quedan en tu cerebro dando vueltas, y cuando el autor los cierra te da una satisfacción inmediata. Ese detalle, por ejemplo, de King me encanta. Y me gustaría resaltar que en el apartado técnico, o sea, objetivamente, creo que se pueden discutir muchas cosas de la obra subjetivas, que depende mucho de tus percepciones o pensamientos, pero objetivamente como guionista es muy, muy bueno. Su narración y la forma en que construye el guión es casi impecable. Para la gente quizás que recién comienza, pues a leer cómics, cuando se escribe un guión, hay recursos que ya se convierten en recursos objetivos para ver cómo es que un autor desarrolla una idea, ¿no? En este caso, mucha gente lo usa, pero creo que Tom King lo sabe manejar muy bien, en especial porque le da toques emotivos a los personajes. Y te la crees, porque realmente te ha estado construyendo, como dices, al personaje de Virginia desde un inicio, ¿no? Que parecía una ama de casa más, pero resulta que ella es la que saca cara por la familia. No, definitivamente buen guión y un buen trabajo por parte de Tom King. Y como comentaba un poco al inicio, la única parte que me hace ruido y que no me agrada tanto, pues es esta situación final, que como te decía, creo que es más una cuestión del género que por la obra misma. La situación que pasa al final en Visión es algo que ha pasado en diferentes historias, con diferentes personajes, y llega un punto que para mí, pues sí, cuando ya en cierto modo te vicias de ciertos detalles que tiene el género en general, pues sí, como que no es muy creíble, o te quedas como que, porque a veces es uno, a veces es otro, a veces es aquel, a veces es aquel. Entonces, realmente, quién tiene una contundencia más precisa? Fuera de eso, es una obra muy, muy buena, que sí, sí merece el reconocimiento que tiene, y que creo que sí deben leer si no lo han hecho. Luego de que escribe Visión, en paralelo creo que estaba trabajando en DC Comics y DC Comics lo ficha como guionista exclusivo, cosa que Marvel se arrepiente porque básicamente lo perdió. Bueno, ahora continuaremos con la obra que también lo lanzó ya en DC como alguien muy interesante entre 2015 y 2016. Me refiero a The Omega Men. Los Omega Men son unos personajes creados por Mark Wolfman durante su trabajo en Green Lantern, por ahí del 81, y pues tuvieron una serie propia en los 80s a manos de Roger Stern, y posteriormente tuvieron un pequeño retorno en miniserie, y ahora Tom King tiene el tercer volumen en esta también maxi serie de 12 números. En esta ocasión está acompañado de un dibujante que ahora sí yo de plano no lo conocía de nada, Barnaby Vegenda, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno, no sé tú qué me puedes decir de este dibujante, ¿qué te parece? Tengo mis contras con el personaje, con el dibujante, perdón, tampoco conocía mucho de él. Lo que podría agregar a lo que mencionas, de repente por ahí un dato, es que esta obra estuvo, creo que fue cancelada, pero por peticiones de los fans, pues siguió su rumbo. Era por un tema de ventas, más que nada. Le dieron la oportunidad a Tom King de terminar su obra. Barnaby Vegenda es un dibujante que me recuerda ligeramente al dibujante de un cómic de Image de ciencia ficción llamado Drifter, que lastimosamente no recuerdo quién es, pero como que es un estilo parecido. No sé si alguna vez has visto Drifter por ahí. No lo he visto.
Bueno, me recuerda vagamente porque tiene como que estas figuras quizá un poco pues, cuadradas, que tienen mucho dinamismo, que creo que funciona muy bien en grandes escenas y en espacios amplios, y quizá precisamente sus detalles más en contra son los personajes. Hay algunos rostros que son muy similares, pero algo que disfruto bastante y que, aunque creo que viene de King, no sé si sea de cuál de los dos siento que es de King porque ya en otras obras se ve reflejado, es esta tendencia de los paneles, de los 9 paneles o amados 9 paneles de los 80. A ti no sé si te gusta ese detalle. A mí es una tontería a lo mejor, pero me encanta cuando hay 9 paneles. Sí, definitivamente es de repente la forma en cómo se organizan las viñetas más simples que hay. O sea, también está el dividir la viñeta a la mitad o dividirla en 4, pero dividirla en 9 partes te genera que en la primera fila obviamente hayan 3 viñetas, sea un inicio, un desarrollo y un final. Y de igual forma, inicio, desarrollo, final, inicio, desarrollo y final. Y también la primera fila es un inicio, la segunda fila es el desarrollo y la última fila el final. Es simple, pero es muy efectivo, ¿no? Y es un recurso que ha venido, no sé, desde que se creó el cómic, básicamente. Está en Spider-Man, de los primeros números de Steve Ditko, lo utiliza Alan Moore en Watchmen, y Tom King va a estar utilizando el panel de 9 viñetas, la hoja de 9 viñetas, porque le funciona bien, sabe utilizarlo. Y en este caso los colores están hechos por Rómulo Fajardo Jr., que es un colorista que de nuevo no conozco, pero creo que sí le da mucho punch al dibujo, creo que sí le ayuda bastante. Incluso le tapa algunas carencias y también ayuda pues, a configurar el mundo, en este caso los mundos, porque es una serie espacial, para quien no tenga noción de qué es. Le da pues perfectamente el estilo que necesita cada uno de los aspectos, planetas, razas y demás que vamos a ir viendo a lo largo de la obra. Por ahí también hay alguna colaboración de otro artista, que me parece que es Toby Cypress, y también hay algunas intervenciones de otros coloristas, pero los principales que trabajan en el apartado artístico son los ya mencionados. Y también cabe destacar mucho al portadista, que no sé si sepas quién es, porque tiene unas portadas muy buenas. Trevor Hutchinson. Sí, son estas portadas como minimalistas. En los cómics que yo leí, supongo que en tu edición también, hay como que una portada limpia y luego está vandalizada por los Omega Men, ¿no? Sí. Es un pequeño detalle visual que está de lujo, muy bueno. Un trabajo de portadas excepcional. De hecho, es una serie que fue publicada en este pequeño branding llamado DCU, que fue el final, los nuevos 52. Este branding que creo que, pues en términos generales, comercialmente fracasó, pero que también, si lo revisitamos, presentaba series que tenían ideas alternativas o cosas que sí pueden resultar interesantes. Y sí hubo buenos trabajos. Y precisamente con Omega Men vamos a ver una obra muy buena. Creo que sin alardear o pasar mucho, pues sí es una de las mejores historias en DC, al menos de la década de los 2010. Sí, es una joya que estaba ahí medio escondida, que nadie le estaba prestando atención, pero pues ya al menos la tenemos recopilada, ¿no? Los Omega Men, para quien no sepa, básicamente son un grupo de forajidos, diagonal revolucionarios, que están luchando con un ente estatal gigante llamado la Ciudadela. En la serie original me parece que tal cual ese era el concepto, solo que en la serie original eran muchos más personajes. No he leído esa serie, pero he visto como las imágenes, los splash pages o la presentación de personajes, y eran un montón. Me parece que quizás es interesante leer esos números, cómo los desarrollaban, porque eran bastantes personajes. Aquí pues rescatan, pues sí, yo creo que los más esenciales o los más destacables, por decirlo así. Como concepto, se podrían equiparar a los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Al inicio era un equipo muy numeroso, demasiados, a mi opinión, y lo que hace Tom King es tomar algunos, y es más, creo que en algunas páginas se menciona que algunos de los Omega Men ya están muertos, ya incluso cuando comienza la historia. Cada uno tiene una característica particular que los diferencia y que tiene muchísimo que ver con la historia en general, ¿no? Y es por eso la elección de estos personajes. El plot general es que hay un sistema llamado Vega, en donde hay 6 planetas. Como ya mencioné, es regido por la Ciudadela. Y lo llamativo de este sistema, por un lado, está exento de la autoridad de los Green Lanterns. Y por el otro, es que tiene un recurso muy valioso que se llama Stellarium, Uh-huh. que es valiosísimo porque sirve para
pues manejar o soportar el núcleo de los planetas y que no pase lo que le pasó a un planeta desconocido llamado Krypton. Sí, es un Por detalle tanto, muy, sí, muy chiquito, pero que hace que toda tu visión cambie, ¿no? ese recurso es esencial y el gobierno de la ciudadela pues tiene que explotarlo como sea, aunque no sea muy ético o que produzca muchas injusticias. Y aquí es donde entran los Omega Men, precisamente como un grupo de revolucionarios o terroristas. Porque lo primero que hay que destacar en esta serie, y creo que el elemento principal y lo que la destaca tanto sobre otras, es que no presenta el clásico buenos y malos, no es blanco y negro, presenta una variedad de matices por todos lados. Creo que sí te puedes posicionar o sí puedes entender o hacerte más cercano a qué bando es más correcto, pero de todos modos cada uno de los personajes tiene sus motivaciones y son seres complejos, e incluso pues el personaje más conocido que está involucrado, que es Kyle Rayner, pues tiene una serie de visiones y pensamientos y, o sea, va conociendo cosas que van trastocando su propia, no identidad, pero sí algunas ideas que va manifestando. Interesante la elección de Green Lantern, ¿no? Ya sabíamos que para la ciudadela estaba exenta del control en parte o de ser protegido por los Green Lanterns y eligen justo a Kyle Rayner, que por mucho tiempo fue un Green Lantern importante, pero desde la llegada de Hal Jordan pues fue relegado. Y en el cómic, en verdad, no vemos a Kyle Rayner como Green Lantern en sí, lo vemos más como Kyle Rayner. Vamos a ver sus pensamientos, sus motivaciones y cómo encaja en esta historia de, como ya mencionaste, ¿no? De estos imperios que utilizan el extractivismo de recursos naturales y estamos en una situación bastante engorrosa porque hay muchos conflictos sociales y para esto quería continuar con la idea anterior, ¿no? Varios de las razas que están en los Omega Men han sido colonias, por decirlo así, de la ciudadela, ¿no? Entonces ellos se sienten como oprimidos por lo que está haciendo, extraer el recurso a cualquier costo y cómo los Omega Men tienen que recurrir en cierta parte al terrorismo, por decirlo así, que yo no lo diría terrorismo como tal, pero es que realmente si están atentando con la vida de tu raza, si alguien viene y nos empieza a explotar a nosotros como y nosotros nos volvemos esclavos, toda la humanidad, no importa, todos somos esclavos, vamos a querer hacer frente a ello porque no es justo, ¿no? Pero en eso de qué es justo y qué no es justo, los personajes pues nos dan no una visión completa de sus motivos, nos dan una versión parcializada. Para cerrar esa parte, Kyle Rayner me parece que es el personaje que más se desarrolla en esta historia. Pues cabe destacar que Kyle Rayner viene de esta etapa en que pues no es Green Lantern, es White Lantern, que sí pues tiene más bombo y platillo porque buscaron darle importancia, aunque evidentemente pues, Hal Jordan estaba en primer plano, pero pues Kyle tenía, digamos que esta virtud de haber sido el que juntó todos los espectros de las corporaciones. Y como bien dices, lo que vemos más que nada es el desarrollo de personajes. Lo que me llama mucho la atención es que King estudia bastante bien la continuidad de los personajes y respeta mucho. En algunos momentos toma o destaca cuestiones que pueden generar más conflicto. Por ejemplo, con este Kyle Rayner me llamó mucho la atención ese constante. En general es una serie que abarca temas políticos, filosóficos, religiosos. Y Kyle Sí. Rayner manifiesta muchas ideas religiosas que pues yo no recuerdo tanto con el personaje. Y de hecho hay una cosa chistosa es que hasta ahorita, 10 años después, no, ¿cuánto? Como 15 años después de que leo cómics, me entero de que Kyle Rayner tiene raíces mexicanas. Uno de esos detalles que dices, ah, ¿qué onda? Entonces sí, hay algunos detalles de los personajes que creo que nuevamente es donde más resistencia presentan algunos lectores, pero que en la obra funcionalmente están pues bien manejados. Para mí creo que la que más resalta es la princesa Calista en el desarrollo global, pero todos los personajes sí tienen una construcción interesante, incluso uno que podríamos decir que simplemente es un robot, que tiene una función muy específica. Incluso Sí. ese pequeño personaje sí tiene una caracterización importante. Y aquí pues es llamativo y precisamente quiero destacar
que en Omega Men el ritmo es completamente diferente, es más acelerado, es un ritmo más de aventura, todo el tiempo pasan cosas, puedes ir de un lado a otro rápidamente, usa el recurso de la elipsis, lo que ayuda a darle más fluidez a la cosa, y pues en general es una trama grande, importante, como una space opera, y lo maneja a la perfección. Me llama mucho la atención esto, que es capaz de manejar un ritmo diametralmente opuesto, podríamos decir, y que te presenta que no es un autor que esté como encasillado o atascado solo en un tipo de recursos o solo en un tipo de escritura. Eso me gusta mucho y me gusta. Es una serie que me causa, ¿cómo decirlo?, cierta extrañeza, porque yo sentí que la leí muy rápido de lo fluida que es, pero cuando vi como que la hora, pues no, sí me tomé mi tiempo, porque obviamente tiene temas y tiene cosas que tienes que ponerle pues, atención y saborearlas mejor, pero Ujú. sí, la sensación de la lectura es que es así muy, muy continua. Yo creo que también lo leí un poco rápido, pero yo sí me estaba dando un poco de tiempo al momento de leerlo, porque cada número te presenta uno que otro concepto, ¿no? Hay casi un número dedicado a este tema de la religión, no crítica a lo que es la religión, sino la crítica a la religión cuando está metida en estos actos de corrupción con la ciudadela, o también el número que está dedicado a la raza de este tigre, que del Omega Men, o el propio arco, el propio número de la princesa Calista. Me cautiva mucho la obra por este tema del mineral que usan para estabilizar los núcleos de los planetas, que podríamos hacer una analogía, por ejemplo, al petróleo, pero realmente nosotros no podríamos vivir sin petróleo, pero realmente podremos vivir sin este mineral que estabiliza el núcleo de nuestros planetas y evita que se muera todo un planeta. O sea, realmente es un recurso importante, ¿no? Pero también llega el tema de que es un mineral tan precioso que mucha gente quiere tener el poder, no solo para proteger a su planeta, sino para ser los centros de distribución y de producción de este mineral para el resto del sistema en que se encuentran. Y es por eso que Kyle Rayner va al sistema Vega para, en forma de embajador, para tratar de solucionar ese conflicto, ¿no? De que la ciudadela sea un sistema, forme parte del sistema de planetas, ¿no? No esté aislado. Pero realmente, ¿cómo creen que una persona puede solucionar un problema tan complejo como lo que nos plantean en Omega Men, ¿no? No es simplemente, ya, estoy bien, doy mis minerales, no, porque es todo un sistema que se ha venido construyendo en muchísimos años, ¿no? Está metida la religión, está metida las personas que extraen el mineral y los planetas anexos que prácticamente se encuentran en guerra por tener alguna posesión de ello, tener una posición política dentro de la ciudadela. Me parece una obra realmente interesante por esos aspectos y cómo te la maquillan como una aventura más de Kyle Rayner, pero al momento de presentarte cada personaje vamos entendiéndolos uno a uno y ya llegando al final, realmente hemos logrado algo con lo que ha venido estado haciendo Kyle Rayner. Realmente hemos solucionado un problema. Sí, claro, y creo que es bastante evidente que hay un trasfondo en el conflicto que lo podemos llevar completamente a la realidad, que son varios de los conflictos que hay en el Medio Oriente. Creo que es evidente que hace referencia tanto a las incursiones pues, de su país en Irak, como algunos otros conflictos regionales entre varias de esas naciones, que bueno, o sea, quien tenga más o menos alguna noción del tema, pues seguramente sabrá de qué hablo. Creo que es muy literal y entiendes de dónde vienen esas cosas, pero tampoco lo empantan en que solo sea eso. También me llama la atención como las únicas críticas negativas que encontré de Omega Men en Goodreads vienen de, pues de gente, pues sí, estadounidense que no está de acuerdo con ciertos planteamientos de la obra. O sea, es chistoso porque ellos reconocen que el guión está muy bien escrito, pero la califican pésimo porque el mensaje, por decirlo así, que tampoco me parece que sea un mensaje invasivo de que, o sea, tal cual es esto y punto, ¿no? No. Creo que está muy abierto a interpretaciones, pero bueno, me parece muy chistoso como hay gente que sí, vuelvo a este punto, ¿no? Subjetivamente hay obras o cosas de King que pueden no gustarte más por tus pensamientos o prejuicios que por la calidad del trabajo en sí mismo. Y es una crítica en realidad también
a todo este sistema en el que vivimos, ¿no? De extractivista, de cómo algunos países tienen que extraer o extraen ciertos minerales o recursos de otras partes del mundo, que algunos son, por decirlo así, dueños de algunas cosas, y eso es lo que genera los conflictos. También nos plantea Tom King, y en parte me recuerda un poco a lo que dijo Alan Moore en Watchmen sobre cuál es el sentido en parte de la humanidad, o cuál es nuestra constante, ¿no? En Watchmen es el tema de, pues sí, se acabó todo, pero realmente se acabó, y otra vez vuelves a leer el cómic y es un ciclo, ¿no? Que es de cómo la humanidad siempre va a estar en guerra. Y aquí Kyle Rayner, sus conclusiones son muy similares. Realmente no salvó a nadie. Realmente se siente mal porque parece que ha hecho el bien, pero eso es lo mismo, solo que con otros personajes. Y te deja ese nudo en la garganta de, ¿se puede solucionar ese tipo de situaciones? ¿Se puede solucionar la guerra? Me quedo con eso yo. La obra está muy bien por ese aspecto. Yo lo que a mí sí no me termina de gustar es un poco el arte de Barnaby. Por momentos las expresiones son un poco raras, los rostros son un poco raros, pero eso es una apreciación personal. Así que no lo tomen mucho en consideración al momento de evaluar el cómic. Véanlo por el trasfondo que está tratando de contar Tom King aquí. Finalmente me gustaría agregar que quizá a algunos les choque un poco pues tantos matices con un personaje que pues sí es literalmente un superhéroe, pero creo que logra refrendar y fortalecer mucho las bases de Kyle, en el sentido de que, pues si recordamos un poco, él es un Green Lantern o un superhéroe que sus orígenes o motivaciones, no motivaciones, sus orígenes eran como que muy difusos, como que no tenía tanto una situación de responsabilidad o por elección, o etcétera, etcétera. Era más como que algo relativamente aleatorio. Y aquí refuerza el punto de que pues puede haber surgido de algo aleatorio, pero él elige y mantiene ese heroísmo por sí mismo, que me parece en general como un punto de vida muy, muy bueno, muy interesante. O sea, no solo lo que tengas que hacer o lo que te elijan para hacer, sino lo que tú decides hacer. Hay un momento en el cómic, no lo voy a detallar, pero es realmente muy duro, casi ya llegando al final, de él frente a lo que ha hecho, a las creencias que tuvo al inicio y cómo termina todo esto. Cuando un personaje se cuestiona sobre sí mismo, es interesante ver cómo se desarrolla eso. Un obrón, lástima que no haya tenido la atención necesaria en su tiempo, porque no sé por qué no estuvo nominado a un Eisner. Da para eso, a mi opinión, y creo que mucha gente también comparte eso. Sí, es una obra muy, muy buena. Y o sea, creo que con las dos que llevamos son de una calidad bastante similar, pero o sea, no sé, quizá por el contenido, para mí es más agradable Omega Men. No sé si tú prefieras Vision o cuál te guste más. Sí, es una buena pregunta, ¿no? Como hemos hablado de dos obras muy buenas de Tom King y se me hace difícil elegir, en verdad. Es que creo que son temas diferentes Sí, y sí, ambos temas me gustan, entonces no podría elegir uno sobre otro en este caso, ¿no? sí, de nuevo un poco vuelvo a este punto de que una historia es completamente humana, mundana, costumbrista, y la otra es espacial, grandilocuente, que mete temas de diferentes vertientes a granel. Es un tema pues, con bastante complejidad. Incluso cabría un poco resaltar que pues, en todas las obras le da un concepto que va reforzando con un filósofo llamado William James, que es un filósofo, me parece que gringo, por ahí de finales del siglo XIX, principios del XX, Uh-huh. y que pues sí le da, refuerza mucho algunos de los conceptos que va desarrollando en su... Y ahora vamos a pasar pues a la serie más larga en la que ha trabajado, el trabajo más mainstream y quizá el más polémico, o el que genera pues opiniones más diversas. Obviamente me refiero al Batman, que comenzó con Rebirth y luego pues se transformó en, no sé cuál es el branding nuevo, el DC Universe. Son 85 números. Como te comentaba en privado, no estoy seguro si es la serie, o sea, la etapa en Batman más larga que ha habido en cuanto a números, porque de las etapas al menos que tengo más dominadas, pues no llegaban a esa magnitud. También cabe decir que pues muchos números fueron quincenales. Esto evidentemente pues aumenta el tiraje y aparte pues sí nos da ciertas comprensiones en cuanto a pues detalles más discutibles que pueda haber en los arcos argumentales que vamos viendo.
esta ocasión vamos a abarcar estos 40 números, que básicamente es la mitad de la etapa. Bueno, en otro diálogos de Twin One, si tú quieres, pues vamos a abarcar otras obras del escritor y los cómics que nos faltan de Batman. Su Batman es bastante amplio y es, como dijiste, entre polémico, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, tiene entre números, tiene unas que otras joyas narrativas. En tu video, que nuevamente vuelvo a recomendar, más reciente de Batman, con el que iniciaste a reseñar la etapa, que por cierto, pues sí me gustaría comentar que quien quiera ver esto también pues más a fondo, me parece que tú abriste una serie donde vas a hablar de cada arco, ¿no? En tu canal. Sí, ese es el objetivo. Ojalá me dé el tiempo para hablar de toda la etapa de Tom King en mi canal. Una de las cosas que más se me quedó en la mente que mencionaste es que quizá era una de las etapas de Batman que generaba más polémica en tiempos recientes, y se me quedó en mente porque yo tengo la sensación de que eso pasa con Batman recurrentemente. O sea, las dos etapas más frescas que tengo, y que tienen todos obviamente porque son las que vienen del tiempo inmediato, son la de Snyder y la de Morrison. La de Morrison, que es una etapa pues sí bastante complicada, que mucha gente la idolatra y la pone en lo más alto de sus obras. Para mí personalmente, pues no, es una etapa irregular. Hay algunas historias que sí brillan mucho y otras que tienen fallos. Sí. Y la de Snyder, otra etapa que de nuevo, polémica. Para mí hay arcos y momentos que me agradan, pero en general siempre me dio la sensación de que no cerraban los finales como debían. Y hay momentos que no, o sea, de plano sí se caía bastante la serie. Otra etapa que sí fue bastante larga, la de Snyder, pues duró 50 números básicamente. Además, si le queremos 52. sumar al Batman Eternal, que andaba por ahí. Y la Ujú. de Morrison fue relativamente más corta. Transcurrió en diferentes series. Paralelo a todos ellos, hay un autor que ha estado esperando en las sombras pacientemente, el buen James Tynion Ford, porque desde los nuevos 52 trajo al Detective Comics y con Rebirth se siguió en Detective Comics. Y si no estoy mal, él es el que se quedó con Batman finalmente ya tras la salida de Tom King. Por ese lado me da gusto porque sí, creo que sí ha estado esperando su oportunidad bastante tiempo. O sea, es un escritor competente. No sé tú qué opinas de este trasfondo reciente del murciélago. Claro, es que Batman siempre va a ser un personaje polémico. Cualquier cosa que le apliques, que se va a casar, que el nuevo Batman es Jim Gordon, que no sé, que lo mataron. Entonces, siempre va a haber polémica, pero en este caso tuvo cosas que fueron un poco arriesgadas, ¿no? La boda es algo que le costó amenazas de muerte, ¿no? Y que parece ser habitual en el mundo de los cómics, ¿no? Ya le pasó también creo que a Dan Slott, Sí. cuando lo pasó con Superior Spider-Man, o por ejemplo a este señor que hizo Secret Empire, que cambió al Nick capitán, Spencer. Nick Spencer, ¿no? Es que es Batman y es un icono y la gente quiere que mantenga ciertos estándares y eso dificulta mucho a los guionistas. Es complicado, ¿no? Hemos visto que las obras anteriores de Tom King, perdón, se centran en personajes secundarios, por decirlo así, ¿no? Entonces la gente no se va a molestar por ellos. La gente no se molesta que agarran a Mr. Miracle y le hagan algo, porque es un personaje que, pues sí, ha tenido relevancia de repente menor, pero estamos hablando de Batman y Batman mueve masas, es prácticamente el estandarte de la editorial. Y lo que hizo en general es bastante interesante, es ver el lado más humano del murciélago. Un spoiler chiquitito, hay momentos en que Batman está llorando porque está muy triste, o sea, ya no puede con prácticamente seguir con esta labor, con su pacto, ¿no? De seguir siendo el hombre murciélago y se quiebra, sumado al hecho de que no haberse casado, perder uno que otro amigo a lo largo de estos números y un montón de cosas más. Ese creo que es el enfoque que le quiso dar Tom King. Por momentos es muy bueno, por otros parece un poco forzado y por otros momentos es súper fluido y me encanta lo que ha hecho él. En el género de superhéroes, todos los personajes, todos prácticamente van cambiando, a veces poco, a veces mucho, de acuerdo a la época y a los autores. Todo Sí, mundo, o sea, todos los personajes tienen ese cambio, es evidente. Quizá los más estáticos, si es discutible, podrás decir Superman, ¿no? Porque tiene como que un arquetipo muy claro, ¿no? Pero todos tienen esos cambios. Eso es prácticamente para todos, a menos de que no tengan tanto recorrido.
Y en Ujú. Batman es algo evidente. A mí me llama mucho la atención eso, o sea, mucha gente ama a Batman, pero realmente lo que a veces no entienden es que Batman tiene 1000 caras, hay 1000 interpretaciones diferentes y en bastantes medios. Entonces, pues sí, es muy complicado siempre la labor de un autor porque no va a cumplir todas las expectativas de todos. Siempre, o sea, me imagino que la gente que creció entre los 70s y 80s, pues aman más al Batman detective humano, al Batman que era más falible y que sí tenía esta labor de investigación más desarrollada. Y quizá la gente que ya venía en los 90s, pues ya empezó a agarrar unas ideas de Batman de como un superhéroe más físico, y la generación que creció con Snyder, yo creo que sí van a buscar siempre como que las grandilocuencias o los conceptos más extremos. Y precisamente King, pues vemos que, o sea, relativamente no está haciendo nada nuevo, está devolviendo al personaje a unas raíces que son bastante evidentes, que tiene que tener, o sea, no es que tenga, pero que le quedan bien al personaje y que hasta cierto punto, pues sí son su piedra angular, que es su humanidad y lo que es Bruce Wayne. Porque mucha gente, pues sí, Batman, 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 pero pues, ¿quién es Batman? Bruce Wayne. Y eso es lo que Tom King refleja mucho en su etapa, ¿no? Sí Sí. desarrolla y maneja a Bruce Wayne, que pues Snyder, como, o sea, yo digo, yo no odio la etapa de Snyder, hay varias cosas que me gustan, pero pues con Bruce Wayne no veíamos prácticamente nada. Lo más interesante quizá fue durante Super Heavy, pero más allá de eso, pues no tenía un trasfondo mayor. Siempre era Batman, Batman. Y ya con su trabajo subsecuente en posterior al Rebirth, con Dark Knight Metal y eso, creo que está todavía explotando el concepto más allá, con lo del Literal, multiverso y todo eso. Y ya he visto las noticias más recientes de que hay un Batman T-Rex que va a escribir Warren Ellis. Eso me emociona, pero es una estupidez, pero me emociona igualmente. o el Batman que es una ciudad. Exacto. O retrotrayéndonos de nuevo a Morrison, que Morrison hacía de Batman pues, un concepto muy complicado y que retomaba ideas antiguas, pero que las explotaba de otra manera. Y si nos Sí, vamos un claro. poquito más atrás, Brubaker quizás hacía un Batman un poquito más humano, pero también por momentos iba muy de la pinza de lo que era terrenal. Incluso los autores que lo han tocado en momentos muy álgidos, hasta Frank Miller, con sus secuelas innecesarias, pues lo ha llevado, cada vez lo ha ido llevando más lejos, más lejos, más lejos, más lejos. Y en el cine y todo el mundo ya tiene ese concepto de Batman, lamentablemente, ¿no? Que ya lo llevan muy, muy, muy lejos. King valientemente, pues rechazó todo eso y se plantó en el humano y en los temas más psicológicos. Yo creo que esto es la primera cosa que genera un choque fuerte con los lectores. Y la segunda cosa que también puede generar un choque es que hay un ritmo distinto. No es Sí, como que toda la serie tenga un ritmo definido, pero como bien dijiste, a veces sea lenta, a veces es más rápido. Entonces eso creo que es de entrada las dos cosas que generan controversia. De ahí obviamente cada decisión y cada manejo de personajes, pues ya eso se puede ir discutiendo bastante. El arco de inicio de la I Am Gotham no me parece tan redondo, precisamente por todas estas cosas que venía arrastrando. En este arco, obviamente sin spoiler, pues sí hay una situación en donde Batman pues prácticamente está al borde de la muerte. Y es una claro. situación que la narración está bien y sí creo que es precisa, pero digamos que para mí pues no tenía como que mucho impacto porque justo Batman venía pues sí de morir en la etapa anterior y venía de morir en la etapa anterior. Entonces ya no tenía como que ese impacto de, o sea, después de lo que ha pasado recientemente, se va a morir por esta situación, o sea, de nuevo, era el choque de, rompió completamente con eso que se venía contando ya de 10 años, entonces Sí, claro. era algo extraño. Nuevamente digo, el planteamiento de los personajes nuevos está interesante y se va desarrollando muy bien posteriormente, pero en ese momento de nuevo me chocaba un poco pues la facilidad que tenían para hacer una acción, que de nuevo eso es culpa del género, que siempre en algún momento un personaje pues se empodera y logra cosas que normalmente no pasarían. Claro. Entonces ese arco, por eso yo creo que principalmente esos dos puntos son los que me generaban esa irregularidad en mi percepción, pero sí plantea muchas ideas interesantes. Creo que desde el primer volumen ya nos plantea ese tema de qué tan humano puede ser. Sí, realmente el primer volumen es un poco lento para ser Batman, ¿no? Teníamos de la etapa de Snyder que era súper explosiva y cualquier gadget tecnológico aparecía en ese baticinturón.
pero con Tom King no, ¿no? Ese tema, el de la muerte, tienes mucha razón, lo hemos visto morir pues prácticamente 2 veces en las etapas anteriores, pero aquí es de repente cómo te lo plantean, ¿no? Batman está tratando de salvar un avión y quizás lo logre, pero al lograrlo, su vida pues va a terminar. Y ese es el sacrificio final de Batman, ¿no? Salvar a la gente de Gotham. Pero obviamente entran estos dos nuevos personajes, superhéroes, ¿no? Que vamos entendiendo un poquito más adelante cómo es que vienen sus habilidades, de dónde provienen, ¿no? Y cómo al final todo esto se va enlazando en los siguientes volúmenes. Ese primer volumen es eso, ¿no? Presentarnos a los personajes y ver cómo los va a desarrollar más adelante. Tenemos esta interrupción del crossover de la Noche de los Monstruos, Uf. que pues sin quitarle, no sé, respeto al autor principal, que me parece que es Rosmo, o sea, Rosmo es el dibujante y el escritor principal es Orlando. Te quitaba completamente el tono y, o sea, para mí, sinceramente, pues estorba, está mal posicionado en ese lugar. Puede ser entretenido como una historia B de monstruos, puede ser, pero no era el momento, siento. Sí. Sí, es un poco curioso porque en el primer volumen descubrimos un poco el villano, entre comillas, y ese villano aparece en este segundo volumen, ¿no? Que en realidad no es un segundo volumen como tal, sino es como como dices, un crossover entre varias series de la familia del murciélago. Y ahí Tom King tiene 2 números, si no me equivoco, es el 7 y el 8 en inglés. Sí. Y le sirve a él al menos para terminar de cuajar a este personaje Gotham Girl, ¿no? Le da un poquito más de sentido y utiliza el evento para entrar al volumen de Yo Soy Suicida o I Am Suicide. Y me parece que, de hecho, en las recopilaciones en inglés, ese no lo cuentan como el volumen 2. El volumen 2 no. Directamente es I Am Suicide. Entonces, y eso creo que es evidente que bueno, pues no es tan interesante. El primer arco tiene a David Finch, un artista que tú ya expresaste que no te gusta tanto. A mí me agrada por momentos, aunque creo que pues está demasiado pegado como al estilo general que hay en DC, entonces pues ya no es como que muy atractivo. A mí creo que hoy en día pues me gustan más los dibujantes que tienen como que un estilo muy definido, que son más alternativos o que rompen quizás ciertos valores clásicos. Entonces el cambio de artista al siguiente volumen, bueno, al siguiente tomo, que es, como bien decías, Janine, pues es muy, muy bien recibido, porque sí cambia completamente la perspectiva de la historia y le ayuda mucho a reforzar ciertos elementos que necesita para contar la trama de I Am Suicide. Estoy seguro, esta es la parte que tuvo polémica en las noticias de CBR y de Newsrama y eso, de que había ciertos pensamientos suicidas en Batman, que mucha gente se quejó de que Batman no era posible que fuera así, porque Batman no sé qué. ¿Es en esta parte o es el siguiente arco? Sí, es en esta parte, porque literal, la forma en cómo te presenta el arco es a través de una carta que le escribe Batman a Catwoman, ¿no? Sobre sus motivos de por qué él es Batman y por qué hace lo que él hace. El título del volumen tiene varios sentidos. Uno, por el tema de que literal tiene que formar un escuadrón suicida y tiene que ir a la isla Santa Mónica, a la isla donde está Bane, para extraer al psicopirata y que éste cure a Gotham Girl, ya que él tiene el poder de curar las emociones, o bueno, restaurar las emociones. Y en los momentos de batallas o los splash pages, es esta comunicación entre Batman y Catwoman de qué es lo que yo hago como Batman y cuáles son mis motivaciones y de cómo realmente ser Batman es un acto suicida, es un acto de puedo salir una noche y ahí acabó, ¿no? Acabó mi cruzada. Termina la noche, comienza un nuevo día y así es, día tras día. Entonces creo que ese era el enfoque, no es que Batman se quiera suicidar, ¿no? Es eso, ¿no? Es de que al final, pues tiene sentido, ¿no? Si sales todas las noches a patrullar contra el Joker o el Pingüino, no sé, y pues varias veces casi termina muerto, acribillado, baleado. Entonces realmente es una misión suicida. Y ese es en este volumen donde vemos el primer acercamiento o el primer acercamiento entre Batman y Catwoman, que ya luego lo veremos en el siguiente volumen, o en los siguientes números, como mencionaste, que era Rooftop. Pero en este volumen también donde nos van a presentar a uno de los villanos
principales que veremos a lo largo de la historia, que es Bane, personaje noventero que a mí nunca me terminó de cuajar, ¿no? ¿Cuáles eran sus motivaciones reales? Y Tom King hace algo interesante, que ya hablaremos de repente en el siguiente volumen. Pero en general la historia me pareció muy interesante con respecto a la historia, porque también ves varios aspectos de Batman y ese aspecto personal de qué es lo que está pensando Batman, pero también el aspecto de la misión en sí. Es muy detectivesco. Realmente tiene un plan muy bien detallado para todo. Todo está controlado para Batman en ese arco. Todo está bajo control y obviamente la misión sale bien. No es que salga bien, es cómo sale bien. Realmente lo maneja muy bien Tom King, porque en momentos dices, "Buah, ya por las puras trajo a este personaje". No, pues tenía un objetivo específico en tal momento, justo bajo ciertas condiciones. El dinamismo que tiene Janin es impresionante, es muy disfrutable todas esas secuencias, cómo se va dando la sucesión de eventos, le da un ritmo muy interesante y hace que sientas como esa emoción y precisamente la acción que debe tener también el género en ciertos momentos. Y como bien dices, presenta dos elementos muy importantes para toda la etapa. Por un lado Catwoman y por el otro Bane. Creo que también eso es algo que pues hace que esta etapa pues deba analizarse en lo global. Este es uno de esos cómics donde la historia pues sí se está manejando de forma global como si fuera pues una narración larga, como si fuera un libro. No solo es de número a número. Entonces quizá pues sí comprendo que para algunas personas pudo ser desgastante estar esperando mes a mes y ahora que yo lo estoy leyendo, pues sí, de corrido, creo que gana mucho más con este formato de lectura. Ven, como bien decías, es un personaje que, pues por el momento que fue introducido y su misma caracterización, pues no tenía como que demasiado contexto, demasiado desarrollo, no era así como que muy interesante. O sea, realmente era muy básico, solo por una cosa todos lo conocen y solo destaca por estar enmascarado y estar muy musculoso técnicamente. Entonces, pues sí, era un personaje bastante burdo, como para representar los momentos más físicos de Batman, pero no iba más allá. Y a lo largo de la etapa vamos a ir viendo que quizás no lo cambia completamente, pero sí lo dota de muchas aristas que lo enriquecen. Y este arco es el inicio de todo lo que va a venir. Pasamos exactamente a ese pequeño arquito de 2 números del Rostop's, que como yo te comentaba, esa fue la parte que sí me encantó mucho porque narrativamente está muy bien desarrollada, reflejaba a la perfección esta relación que prácticamente por Snyder fue ignorada completamente, tanto la relación como el personaje, y con Morrison no me acuerdo exactamente, pero supongo que igual. Sí, De hecho, igual. para mí mi conceptualización de Batman era que era una persona completamente solitaria, que era imposible juntarlo con alguien. O sea, incluso personajes tan trágicos o así pues maniatados por la tragedia como Daredevil, era más recurrente poder verle una intención de formar una relación o una familia, aunque siempre acabe mal. Pero con Batman no es el caso. Con Batman sí era como que está solo, todo está enfocado en ser un héroe, es la obsesión, el trauma, todo, todo, todo. Y Rough Tops rompe con eso. O sea, desde el título me parece magistral porque creo que Rough Tops se refiere a algo a los tejados. El arte es de Mitch Gerads, un artista que justamente vamos a ver en otros trabajos de King y que aquí es donde lo conocí y que es un, no sé tú qué opinas, a mí me gusta mucho y creo que es su artista fetiche o amigo ideal para diferentes historias. Me gusta su trabajo. Creo que hay unas cositas respecto a las expresiones de Catwoman que no me terminaron de gustar, pero en general es un gran artista. O sea, realmente puede captar muchas emociones, movimientos, y eso que su trazo es bastante simple. Sobre ese arco, a mí también me encanta. Es cortito y va directo al mensaje, ¿no? Esta relación entre Batman y Catwoman luego de la misión, y descubrimos por qué Catwoman está en la cárcel y si realmente ella merece estar ahí. Sí, también un elemento que me gusta mucho de estos 2 números es que tanto en la narrativa como en las sugerencias del dibujo es como lo más erótico que puede tener el cómic mainstream, ¿no? Como que sí hay Sí. muchas insinuaciones y cosas que son así muy del estilo, que se disfrutan bastante en ambos apartados. De ahí pues pasamos directamente a Ian Bane, que refuerza todavía más este inicio del personaje y marca más los conceptos y elementos que Tom King quiere explorar con Batman.
Este arco, ¿qué te parece? Me parece que es un cierre adecuado esta primera, entre comillas, trilogía, ¿no? El Yo soy Sí. Gotham, Yo soy Suicida y Yo soy Bane. Y el Yo soy Bane viene de explorar el personaje. Hay una parte en donde, y es la que más recuerdo porque se me quedó impregnado, es el tema de hacer este paralelismo entre cómo creció Bruce Wayne y cómo creció Bane. Cómo uno creció pues siendo millonario y todas las oportunidades que tuvo y cómo terminó al final. Y luego Bane, ¿no? Igual, él era un niño pobre, es más, estaba encarcelado y tenía que prácticamente luchar por su vida día a día. ¿Y cómo terminó? Es una historia que de nuevo maneja muy bien el ritmo y presenta elementos muy llamativos. Aquí otra vez tenemos a Finch. Quizá lo que podemos rescatar o resaltar es que trae a Belair de colorista. Entonces nuevamente podemos disfrutar de su trabajo, aunque siento que no luce tanto, quizá por el trazo de Finch, que está más saturado en algunos detalles. Sí, Y es un arco que pues sí ya tenía, o sea, retomaba muy bien los conceptos que venía manejando y mantenía la serie pues atractiva y llamativa, aunque de nuevo había algunas cosas. O sea, en retrospectiva creo que hay cosas que se van a ir aclarando, pero que en el momento pues sí te dejaban como que un poco con un sabor agridulce. no termina de cerrar el arco, pero es porque lo va a seguir utilizando. No es que realmente cada volumen sea un cierre como tal, sino es como un interludio, ¿no? Y de aquí de nuevo tenemos una interrupción en forma de crossover, porque el 21 y el 22 fueron el famosísimo Tebutón, que provocaron tanto revuelo, tanto por la historia como por sus portaditas, que parece que nunca vamos a dejar los 90 atrás, porque las portadas con cosas siempre llaman la atención y generan mucha expectativa. Expectativa había por muchísimos lados, ¿no? Sí, sí. Desde el Renacimiento sabíamos que el universo de Watchmen iba a tener una colisión con el universo DC que todos conocemos, y The Bottom es el crossover entre Flash y Batman, ¿no? Solo son 4 números, 2 de Batman, 2 de Flash. En este caso estaba Jason Fabok, y no puedo decir nada en contra de Jason Fabok porque dibuja genial, muy bien acompañado del guión de Tom King para contarnos qué es lo que trae o qué es este botón que apareció o que recogió Batman, y cómo dos de los mejores detectives del universo DC se juntan para resolver este caso. Y trae a un personaje que va a tener consecuencias hasta el final de la obra. Y es lo que nos lleva a la siguiente parte, ¿no? La parte en donde se le declara a Selina Kyle. Este arco, a diferencia del crossover anterior, creo que pues no estorba, este sí es funcional. Creo que King logró pues manejar tanto la trama general de DC, que era pues, algo muy grande, que pues iba a colisionar mucho después, y mantener algunas cosas importantes para su propia historia, y como bien dices, quizá algún otro guionista hubiera simplemente atadose a cumplir los mandatos de la editorial para la historia primordial, pero King pues sí aprovechó para meter elementos que le iban a servir para su propia historia. Los números 23 y 24 son historias autocontenidas. La primera se llama The Brave and the Bold, jugando con el clásico The Brave and the Bold. Y la segunda se llama Every Epilogue is a Prelude. Cada epílogo es un preludio. El 23, honestamente no me acuerdo bien de qué era, pero el 24 sí lo tengo bastante claro. De nuevo, potenciaba la relación de Selina y Bruce hacia adelante. No sé si Ah, quieres comentar alguna cosa de estos numeritos. ¿cómo es? The Brave and the Mold. Ajá. Es un número que está enfocado en la cosa del pantano, Swamp Thing. Ah, ya, Entonces, ya, que es bastante bueno, ¿no? Que con tiene Mitch Gerard un... también. Sí, 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 Este claro. es muy bueno, ese número por sí solo vale muchísimo. El padre de Alec Holland es asesinado, Mm. y asesinado en Gotham, por lo tanto Batman tiene que ver quién es el asesino y llama a la cosa del pantano para que se entere simplemente, ¿no? Para pues comunicarle la noticia, aunque bueno, la cosa del pantano es o no es Alec Holland. Muy bien dibujado, muy bien escrito, un ritmo increíble. Denle una oportunidad a ese número solo, incluso lo pueden leer libres y van a disfrutar de una historia bastante interesante. Y de aquí pues ya nos catapultamos a otro arco, que probablemente es el primer gran arco que se vende como muy platillo,
y que incluso para todos los lectores pues, más casuales o los que simplemente leen cosas de Batman como que sueltas de vez en cuando, pues simplemente por el título creo que llamaba la atención. The War of Jokes and Riddles, que abarcaba desde el número 25 hasta el 32. Ujú. Que aquí de nuevo llegaba Janin al arte con Chunga a los colores. Este arco, bueno, ¿a ti qué te parece o qué nos puedes contar? Tiene varios dibujantes, en verdad. Creo que está Michael Janin, está también Clayman, que hace su primera aparición ahí, y ya luego también es con el que va a hacer Batman y Catwoman, ¿no? La obra de 12 números. Pero Sí. entrando a esto, es como una especie de confesión de Bruce a su futura esposa sobre cómo él ha hecho algo a lo que Batman no debería hacer, algo que estaría mal visto, ¿no? Incluso Bruce se lo cuenta para que ella le dé su respuesta. Una vez que termine de contarle esta historia o lo que pasó en la guerra de bromas y acertijos, pues Selina Kyle va a tener que tomar su decisión, porque lo que se cuenta ahí podría cambiar toda la visión que tiene Selina sobre Batman y sobre Bruce. Es un poco extraño, creo, la cronología, porque se supone que esto es después del año cero de Scott Snyder. Y algo interesante es el desarrollo de un personaje en específico, que vendría a ser Kite Man, personaje tontísimo de los años 70 o incluso antes, hombre que vuela con su cometa, que lo habíamos visto así como en un cameo rápido en el primer volumen, pero ahora era un personaje importante, ¿no? Se está discutiendo quién debería tener el control de Gotham, y es entre el Joker y el Riddle, el acertijo. Y Batman tiene que tomar posición frente a uno, si no, pues va a tener consecuencias contra él. Y aparece Kaiban como un personaje para liberar la tensión por momentos, pero luego se convierte en el personaje prácticamente principal. Y es un personaje que va a utilizar Tom King más adelante y va a estar incluso presente en el número final. Utilice personajes antiguos, secundarios, casi olvidados, es algo que a mí me gusta porque son personajes que no conozco, no he crecido con ellos, y les da un enfoque diferente a lo que ves con respecto a su origen que se planteó en su primera aparición. Y otra vez le da un sentido un poco más humano a lo que vemos en Batman. Resalta cómo rescata y potencia personajes olvidados o que no son de tanto conocimiento público. Y también me llama la atención que, o sea, creo que por el contrario de que Bane se ve más reforzado con su guión, aquí los dos antagonistas que pues, son mucho más habituales, pues no tienen tanto brillo en su trabajo. O sea, creo que su caracterización tanto de Joker como de Riddle no es tan interesante. Y que, o sea, el bombo y platillo de la historia misma, o sea, como la grandilocuencia de la saga, pues no se ve como que completamente refrendada, lo que me llama la atención porque pues sí es capaz de hacer historias de ese calibre, obviamente, como ya vimos con Omega Man. Aún así sigue manteniendo elementos interesantes, otra vez el arte, pues le da bastante potencia a lo que se nos está contando. El Joker es uno de los personajes que siempre se ha utilizado en la etapa anterior de Snyder, en la etapa de Grant Morrison, pero en la etapa de Tom King no tiene un papel protagónico, ¿no? Está relegado, lo cual me parece una opción pues refrescante, ¿no? Explorar Sí. este baraje de villanos que tiene Batman, pues está muy bien. Y continuamos con The Rules of Engagement. En sí, el arco original son 3 números, del 33 al 35, pero el recopilado incluyó algunos números de lo que sería Super Friends. Creo que el dibujante cambia, ahora es Jones, Sí, y otra Joe vez Jones, tenemos a Ben dibujante. Ayer como colorista. Este pequeño arco, ¿qué te parece? Que de nuevo, o sea, algo a destacar es que creo que en gran parte de la década se estandarizó demasiado el sistema de arco de 6 números, que creo que está bien en muchos cómics, creo que es un buen espacio para ir narrando historias, pero cuando se estandariza así como que forzosamente, limitas a los guionistas. Y creo que Sí, King sí tiene cierta libertad para ir variando sus historias al tamaño que él considere adecuado. Ya vimos que la guerra pasada fue más larga y en este momento hay una historia más breve, que pues sí, creo que de nuevo hay algunos detalles muy interesantes. Ahora sí, disculpa la interrupción, ¿tú qué te parece? una historia un poco extraña, ya se comprometieron, pero Bruce tiene que avisarle o contarle a Talia al Ghul eso, que se va a casar.
Y para ello tiene que ir a una ciudad que está prohibida y que una vez que entre ahí, pues le va a caer todo el peso de los gobiernos, de la ONU, ¿no? Porque no es que cualquier persona pueda entrar ahí. Es más, llegar al punto más cercano es complicadísimo, ¿no? No cualquier persona lo puede hacer porque supuestamente requiere un esfuerzo físico como tal. Y es eso lo curioso, porque ¿por qué tengo que avisarle a Talia al Ghul? Sé que es la madre de Robin, pero hay que ir. Pero es muy bueno también porque te muestra esta relación que hay entre Bruce y Selina. Te termina gustando la actitud de Selina, ¿no? Que es un poco más despreocupada y a la vez nos pone esto. ¿Quién gana en una pelea? ¿Selina o Talia al Ghul? Y cómo al final, chiqui spoiler, pues Talia al Ghul les da su bendición, ¿no? Porque dice que Selina es apta para casarse con el murciélago. Yo creo que precisamente una cosa que me gustó es esa mezcla con Talia, porque es muy surrealista en ciertos puntos. Es que ya de por sí la relación misma de Batman y Talia, pues siempre ha sido un tema muy extraño. Sí. Pobre Batman. Sí. Y pues como dices, se maneja bien y aquí lo que me gustaría destacar nuevamente es el planteamiento, la construcción y la forma en que se nos va presentando a Catwoman. Catwoman a veces ha sido un personaje muy maltratado y, o sea, no lo he leído tanto, pero de lo más rescatable que le conozco, pues precisamente es la etapa de Brubaker. Y desde ese momento hasta esta etapa de King, creo que es lo más rescatable del personaje en bastante tiempo. De nuevo vemos este bien hacer de King como guionista, tanto conciso como en global, de que lo va fortaleciendo, lo va fortaleciendo. En I Am Suicide originalmente nos presenta algunas cosas, en Rough Tops lo refuerza, y conforme van avanzando los arcos y va apareciendo, va tomando más forma y se va generando la trama que nos va a catapultar a ese momento, que pues ya por sí mismo comercialmente es muy llamativo, la famosa boda. Y de ahí Super Friends, que de nuevo podríamos decir que es un mandato editorial. Creo que está bien en el sentido mismo del género, o sea, creo que funciona, no siento que se caiga, o tú qué opinas, A mí me o no encanta. te encanta. No, me encanta Super Friends, que es esta doble cita que tienen Superman y Batman, ¿no? ¿Son amigos? ¿No son amigos? Bueno, entonces como amigo tengo que avisarle que me voy a casar. Y Selina lo acompaña y a Clark lo acompaña Lois. Yo resaltaría mucho la forma en cómo te lo cuenta. Sí, el arte de Clayman es hermoso, es buenísimo como él dibuja la figura humana, en especial la superheroica y también la femenina, pero cómo es que te cuentan y cómo utiliza Tom King los paralelismos, porque básicamente tienen el mismo texto. Superman dice un texto y Batman dice otro, pero cambió un poco el orden de las palabras y le da otro sentido. Todo encaja muy bien. Creo que resaltan dos cosas, la buena construcción en relaciones que tiene, algo que obviamente vimos en Visión, que vemos ligeramente en Omega Men, y que aquí pues es muy breve, pero está presente. Y esta interacción Batman-Superman que es muy disfrutable cuando se hace de buena manera en cómics. O sea, por ejemplo, a la mente se me viene, no sé, el World Finest o el Batman, no, el Superman Batman Generations, que tiene interacciones entre ellos y siempre se va mostrando cómo son compatibles en algunas cosas, son caras opuestas en otras, y se va jugando con esa narración. Este tipo de historias me suelen agradar cuando están bien realizadas, son muy disfrutables con estos personajes. Creo que Tom King resalta mucho, mucho más en estos pequeños arquitos, ¿no? En estos números individuales, estos arcos de 3 números, de 2 números, resalta mucho más que en sus pues volúmenes principales, ¿no? Los números de Super Friends son el 36, 37, 38 y el 40. Y ahí el que nos falta es el 39, que es una pequeña historia llamada Origin of Bruce Wayne. ¿Esa la recuerdas? Sí, es muy extraña. Es Que ahí el muy, muy... arte es de un artista Moore, que no sé quién es porque hay muchos Moore en Sí, sí, sí. dibujantes, pero no es ninguno de los Moore que conozco perfectamente, no es ni Tony ni Terry Moore, es otro Moore. Y un colorista que se apellida Brusco. El personaje de Bruce Wayne, en ese caso, es un poco confuso contarlo si no tengo las imágenes, pero Sí. te cuentan de un niño rico que ha perdido a su familia. Y es un poco confuso porque al inicio parece que ese niño es Bruce Wayne
y aparece Batman detrás y todo el mundo lo llama Bruce Wayne y descubrimos que no es Bruce Wayne, realmente es un niño un poco ido, ¿no? Por parecerse a Bruce Wayne. Se termina marcando los nombres de Thomas y Marta en cada uno de los cachetes, ¿no? Thomas, Marta, y porque está realmente loco. Es un número raro porque como que no le encontré una conexión y realmente no me terminó de gustar, pero también nos cuenta como que cuál es la influencia de Bruce Wayne, no de Batman, en la sociedad, ¿no? Cómo lo ven a Bruce, más allá también de ser ese playboy millonario que siempre está de juerga y etcétera, etcétera. Y ahora, si se quedaron picados, pues no se pierdan la siguiente edición para que sigamos con el Batman que falta. Vamos a terminar con una historia mucho más corta para que precisamente vean cómo brilla con guiones muy compactos. Una historia que para mí fue un descubrimiento muy genial recientemente, porque es de un personaje que me gusta mucho. Me refiero a Swamp Thing y el Winter Special que sacaron por ahí de 2018. Este Winter Special es podríamos decir un anual, algo así, Como un número porque especial. sí, porque Swamp Thing es un personaje que su publicación no es continua, tanto por la calidad de sus guionistas como por las etapas que van manejando. Cada cierto tiempo lo dejan descansar. A todo mundo se le viene a la cabeza y la joya de la corona es lo de Alan Moore. Y durante esa etapa fue, digamos que su volumen más largo, que se extendió hasta finales de los 90. Tuvimos, no sé, una pequeña intervención de Morrison, también obviamente un poquito de Mark Millar. Después tuvimos un volumen con Vaughan, no es como lo Sí, conozcas tú, con Brian K. Vaughan. Brian Kevogan. Y de ahí ya nos podemos votar hasta los nuevos 52 con Snyder y Soul, que mucha gente en este canal ya sabrá que Soul es de los escritores que menos aprecio en la vida, pero su Swamp Thing sí es bastante bueno. Sí, Y bastante creo buena. Mejor que que la de la Snyder. conclusión de ese Swamp Thing fue tan contundente que lo dejó reposando un rato. Por ahí me parece que hubo un pequeño trabajo con su autor original, con Lin Wayne, un Sí, trabajo que aparentemente iba a continuar, pero pues Lin Wayne falleció. falleció, sí. Y de hecho, este especial no solo tiene la historia de King, sino que trae una historia de Wayne, que tiene una atmósfera muy especial, porque es una historia que no tiene texto. Entonces al principio te quedas así como, pues, ¿qué onda, no? Hasta que ves que, o sea, Wayne escribió la historia, pero no escribió los diálogos. Entonces, tal cual como una carta póstuma del personaje pues, más importante de este autor. Si ya el trasfondo de tener esa historia final del autor creador de Swamp Thing le da una emotividad fuerte, la historia de King te da otro golpe al corazón. La historia de King básicamente es Swamp Thing salvando a un niño de un invierno muy crudo. Swamp Thing obviamente como necesita estar conectado al verde o the green y el invierno lo bloquea, pues se va debilitando y va sufriendo cada vez más cosas extremas y tiene que sacar casi todo su arsenal para tratar de mantener a este niño a salvo. A la vez, de nuevo con esa habilidad de escritor que tiene King, nos va dando una metáfora sobre el monstruo. ¿Qué es un monstruo? ¿Quién es el monstruo? Es un número bastante sencillo, pero que está muy bien logrado y de hecho también ganó un Eisner, ¿no? Me Sí, parece a mejor historia corta. La conclusión del número, o sea, yo ya la vi venir, pero en general está muy buena, es una historia muy disfrutable que captura la esencia de Swamp Thing. Vamos a lo mismo, es difícil decir la esencia de Swamp Thing porque se le han manejado de diferentes formas en diferentes etapas, pero captura una de sus esencias más características y el arte es de Jason Fabok, entonces tienes todo para tener una excelente historia corta. ¿Tú qué opinas de este trabajito? historia corta, como ya habías mencionado, viene en un número especial, que es una tradición que, que venía haciendo Vértigo, ¿no? Cada cierto tiempo sacaban un especial por el invierno, The Winter Special. La historia de Lin Wayne es bastante interesante porque básicamente, como dijiste, era pues solo dibujo. Yo quería agregar a tu resumen Sí, que Something está protegiendo a un niño supuestamente del monstruo de la nieve o algo así, ¿no? sí. Lo está protegiendo. Entonces, por eso está que huye, pero mientras huye y sigue habiendo nieve, y sigue habiendo nieve, y sigue habiendo nieve, creo que en un momento te das cuenta cómo va a terminar esto, pero otra vez creo que Tom King le da una vuelta a eso y le dice, bueno, no es cómo va a terminar, sino por qué
y qué acciones y qué reflexiones hay sobre ello. Recomiendo leerlo si eres fan de La Cosa del Pantano, de todas maneras, y si no, pues también, porque aparte de Tom King está Lin Wayne, y si no me equivoco también está otro escritor que se llama Mark Russell, con el dibujos de Irving, DC Comics a través de Walmart. Está sacando unos tomos muy grandes llamados, ¿cómo se le dice? DC Giant, DC gigante, porque son como grandes, son como libros telefónicos, así de ese grosor, casi. Un poquito menos, ¿no? Y te recopila una historia nueva y números anteriores de La Cosa del Pantano, ¿no? Y ahí es donde está publicando, entre comillas, una serie regular que está escrita por este escritor Mark Russell. Él tiene cosas interesantes y habría que ver en algún momento su Swamp Thing, que parece que está funcionando. Con este contexto, si en algún momento yo veo que abren una serie de Swamp Thing con King, sí sería una de las cosas que más me ilusionaría, porque siento que pues se entiende bastante el personaje. Para resumirlo, sin spoilear ni matar ninguna mística, siento que logra combinar la esencia original, terrorífica de Wayne y de esta onda de DC Comics con los conceptos más complejos que metió Moore. Y estamos hablando pues de palabras mayores porque son pues, dos de las etapas más importantes del personaje. Sí, Entonces, claro. siento que logra conjugar ese ambiente y pues sí, llama mucho la atención tener eso en Swamp Thing. Y con Facebook, Facebook es un artista que también tiene un arte muy pegado a este estilo que usa DC como en general, como el estilo que no sé si sea correcto, pero como que emergió de Jim Lee, Sí. como que este cierto realismo, pero que todavía se entiende que es un cómic. Pero Facebook sí es impresionante, tiene una capacidad de hacer detalles y su dinamismo que es una locura. Yo lo conocí en Dark City War y me encantó, me encantó, me encantó. Y de ahí casi no lo he visto, me parece que no dibuja tanto, pero cada que lo puedo apreciar sí lo disfruto mucho. Finalmente, pues creo que sí, King es un guionista muy bueno, de los mejores que hay en esta generación, con esta camada de autores que pues, hoy en día es más fácil tal vez ver cuáles destacan porque pues, tenemos redes sociales y todo, y de repente alguien empieza a hablar, no, que Donny Cates, Donny Cates, Donny Cates. Yo, por ejemplo, casi no he leído nada de Donny Cates, pero ya lo tengo hasta en la sopa. Entonces ya tengo pendiente leer algunas cosas de Donny Cates. Si alguien ha leído algo de Tom King, pues que lo comente, ¿no? Y que nos diga sus opiniones. Yo voy a estar atento a ver qué dicen para de repente armar una discusión también en los comentarios, porque sí da mucho de qué hablar Tom King y todo lo que plantea. Gran escritor, y espero que no lo agoten mucho, porque la creatividad tiene también su límite, ¿no? Bueno, si les ha gustado esta edición de Diálogos Twin One, pues déjanos en los comentarios qué opinan. Como ya te había dicho, te extiendo la invitación para que continuemos un poco posteriormente con las otras obras que teníamos contempladas y finalicemos el Batman. No sé si quieras agregar alguna tus redes o algo en especial que te gustaría compartir. Uno, me gustaría que realmente pues se hayan leído algo de Tom King, que lo comenten para discutir otra vez más, para invitarlos a conversar sobre el escritor. Y pues nada, me pueden, como ya había mencionado, me pueden encontrar en YouTube como Chico Viñeta y en Facebook y en Instagram como Chico Viñeta también. Más para en Instagram porque las historias permiten que me conozcan ahí, qué es lo que hago, qué es lo que estoy viendo, qué recomiendo, qué no recomiendo y un montón de cosas más. Así que, no, igual, muchas gracias, Fer, por la invitación y de repente ojalá nos volvamos a cruzar para hablar de Tom King en las siguientes semanas y de repente tal vez nos encontramos con los otros chicos del canal, que sería chévere. Sí, de hecho sería muy interesante platicar muchos otros temas contigo, tanto de forma personal como pues invitarte a alguna de las ediciones que hacemos de Diálogo del Multiverso, ya que pues sí es una pequeña idea que tenemos de progresivamente ir metiendo invitados que aporten diferentes ideas a lo que se comenta en estos programas que hemos comenzado. Alguna vez anduviste en México, pero no coincidimos por diferentes cuestiones, y ahora digamos que yo estoy en el cono sur del continente, pues esperemos también que en alguna ocasión se dé la oportunidad para poder pues coincidir pues en presencia y no solo en estos medios tan Black Mirror. Sí, ojalá se pueda hacer de repente ese encuentro que casi se da en México
y que casi también se da en Perú. Yo recuerdo que Rafa estuvo aquí en Lima Sí, en el 2016, y yo me acuerdo porque justo esa semana que él estuvo en Lima, yo estuve en Cusco, estaba en un curso, sí. entonces ya no nos pudimos cruzar, y ya cuando yo estaba en Lima, él ya estaba en otra ciudad y ya había despegado. Entonces, ojalá nos volvamos a encontrar por ahí, los caminos de la vida, y esperemos que la situación también eh, mejore un poco para todos en general, ¿no? Porque esta situación en la que estamos pues es global y tenemos que afrontarlas, y esperemos que de repente esta hora y media que hemos estado hablando, pues les sirva a ustedes para distraerse, entretenerse, de repente conocer algún dato sobre el escritor y que la hayan pasado bien. Por parte del canal, recuerden que pueden ver el programa Diálogos de Multiverso cada miércoles quincenalmente y nos pueden seguir en Facebook e Instagram como Multiversum Comics y también en Twitter como @multiversum. Ahorita estamos tratando de utilizar todas las redes para aportar diferentes cosas y pues esperemos poder irlos viendo por ahí para seguir pues compartiendo más que nada esta afición y este gusto por el mundo de los cómics. Bueno, eso es todo por ahora. Sigan en el multiverso.